Ahora pasamos a la segunda parte del programa, que es sobre el purgatorio. El purgatorio, algunas personas lo niegan, otras dicen que no tiene base bíblica o lo ven como algo absurdo. Pues en estos minutos iremos viendo que realmente ninguna de estas objeciones tiene sentido. Hay base bíblica, no es absurdo y no hay por qué negarlo. Una primera idea es lo referido a la limpieza total para estar con Dios. Decimos, si Dios es santo, el 3 veces santo como aparece en Israel, si es el máximo bien en quien no cabe nada de mal, y si el cielo es estar con Dios, los que estén con Él no pueden tener nada malo dentro de sí. Por eso, la purificación debe ser total. Los que van a ir al cielo son los santos. De hecho, nosotros, usted que me escucha, tenemos vocación a la santidad. Todos hemos nacido para ser santos. Es decir, para irnos a la comunión con Dios. Lo que pasa es que a la fuerza no va a llevarnos Él. Él respeta nuestra libertad. Pero en este contexto, los que van a estar con Dios tienen que estar absolutamente limpios. ¿La Biblia qué dice respecto a esto? Dice cosas muy similares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece muy claro que lo que está destinado a Dios en el culto debe ser perfecto. Por ejemplo, la limpieza en toda una serie de instrumentos que se utilizaban para alabar a Dios. Los animales que se consagraban a Dios tenían que ser sin manchas, tenían que ser como puros. Y también referido a los sacerdotes que se dedicaban al culto a Dios, tienen que ser personas coherentes, al menos durante el tiempo en el cual se dedicaban al culto. Pues eso aparece ya en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo aparece todavía otra idea más clara, y es que los cristianos tienen que librarse de toda mancha para poder estar con Jesucristo. Hay un texto de San Pablo que es más o menos conocido, donde el apóstol va a decirnos esta realidad en la carta a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 1, San Pablo va a decir lo siguiente: teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. O sea, San Pablo insiste en el tema de purificarse. Y esto es lo que es el purgatorio. Es un estado o un sitio o un momento para poder purificarse de los residuos o restos de mal que podemos llevar en nosotros y así poder entrar a la comunión con Dios. Quizá alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo es esto? Porque los pecados, o con ellos o sin ellos. Lo que pasa es que sabemos, hay pecados graves y pecados menos graves. Los pecados graves y llamados mortales nos impiden la comunión con Dios para siempre. Si uno se muere con un pecado mortal sin arrepentirse, porque quiso, se va a condenar. Pero también hay pecados leves que admiten una purificación después. De hecho, San Juan, en una de sus epístolas, viene recogido y habla de esta distinción de los pecados. Dice en 1 de Juan 5, 16, 17: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. O sea, San Juan que hace referencia a un pecado que no es de muerte, le llamamos venial en la tradición católica, y a un pecado que es de muerte, llamado mortal. O sea, que hay distinción. La teología católica que enseña, y de la Iglesia, que hay pecados, los que son veniales, si nos hemos muerto con ellos, nos podemos purificar después, ya sea por nosotros o porque otros rezan por nosotros. Hace algunas semanas tuvimos un programa referido al tema de los santos y los difuntos. Si es válido, ilícito y eficaz rezar por los difuntos. En la Biblia aparecen referencias a esa oración por los difuntos. En la segunda carta a los Macabeos, cuando ha tenido una batalla de los judíos contra los griegos, y al final los judíos vencen, pero encuentran a unos judíos que han muerto, tenían una especie como de amuletos. Se dan cuenta entonces los macabeos, los judíos, que los que han fallecido han sido porque no han creído del todo en Dios o han tenido una debilidad. Entonces, ¿qué decide Judas Macabeo, el líder de ellos? Manda a hacer una colecta, hacer un sacrificio en Jerusalén para pedir por los que han muerto, para que se les purifique de ese pecado que se entiende que es leve. Dice al final del texto en los Macabeos que estamos leyendo: por eso,
mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. O sea, esto es el sentido del purgatorio. Acá nosotros podemos rezar por los que ya han partido para que queden liberados de su pecado, aparte de las penas propias que el purgatorio lleva en sí. Con lo cual vemos que hay base bíblica. Hay base bíblica para la distinción de pecados y para afirmar que a los que ya han muerto se les puede purificar el pecado después. Esto en el Antiguo Testamento. Pero hay también en el Nuevo Testamento. Otro texto muy claro es ya de Jesucristo nuestro Señor. Viene en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Está hablando de pecados graves y también pecados todavía más graves que son contra el Espíritu Santo. Dice el Señor lo siguiente: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, ni en este mundo ni en el otro, como dice otra traducción. O sea que el Señor está diciendo que hay pecados que pueden ser perdonados acá, y otros tan graves que ni acá ni allá, dando a entender que hay otros que también allá pueden perdonarse, tal como vimos en el caso de los macabeos. O sea que sí hay una base bíblica para fundamentar el purgatorio. Además es de sentido común. O sea, Dios no es como un juez así que quiere más bien que nadie salve, al revés, quiere que todos se salven. Y si a alguien por un poco le faltó, no estaba del todo purificado, pues Dios da esa oportunidad para que esa persona que sí quería estar con Él, pero que le faltaba un poquito, se purifique. Y por lo tanto, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, nos habla precisamente de eso, del purgatorio. El purgatorio es un proceso a través del cual Dios nos limpia. Dios quita las inmundicias causadas por nuestros pecados, como pueden ser nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestra falta de amor a Dios, en fin, todas esas cosas que nos impiden ser uno con Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que en estos momentos te impiden ser uno con Dios? ¿Cuáles son esas cosas que te impiden a ti poner a Jesús como de verdad Señor y Salvador de tu vida? Pues el purgatorio es para esas secuelas o esas consecuencias de nuestros pecados mortales y también la depuración de nuestros pecados veniales, para poder entrar en la presencia del Todo Santo, Todo Puro, Todo Perfecto y estar unidos a Él para siempre, y ese es Dios. Entonces aquí la palabra de Dios, si van ustedes a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: un día, se verá el trabajo de cada cual. Es decir, si bien es cierto que somos salvados por la fe en Jesús, porque Jesús es el único que salva, tú y yo tenemos que colaborar con Jesús para poder alcanzar la salvación. Entonces, si bien es cierto que las obras por sí solas no salvan, las obras tienen que ser la consecuencia o el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Si realmente yo pongo mi fe en Jesús, yo voy a amar a Jesús, yo voy a obedecer a Jesús, yo voy a tratar con la fuerza que Dios me da de poner a Jesús como prioridad en mi vida. La palabra de Dios entonces dice que esa obra de poner a Jesús como prioridad en nuestra vida es importantísima, porque en eso vamos a ser juzgados. Y dice entonces la palabra de Dios: será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. ¿Y cuál es la obra que Dios nos va a poner? ¿Cuál es el fuego del cual habla Dios? ¿Sabes cuál es el fuego? El amor. Seremos probados en el amor. ¿Cuánto amamos? Y amar a Dios significa ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida. Y si nosotros vamos a ser honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces Dios no es nuestra prioridad. Hay otras cosas que ocupan prioridad en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando ponemos otras cosas como prioridad? Que entonces nos vamos enfriando y nos vamos apartando de la meta, que es el mismo Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: si lo que has construido resiste al fuego, es decir, está lleno de amor, tu vida está llena de amor a Dios y al prójimo, entonces serás premiado. ¿Por qué? Porque has vivido una vida santa. Pero si las obras tuyas se convierten en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Sí, interesante, tendrá que pagar. Se salvará,
pero como a través del fuego. Ese es el purgatorio. Tenemos que ser depurados. Tenemos que ser limpios. Tenemos que ser sanados de todo aquello que nos ha lastimado consecuencia de nuestros pecados. Y esa medida que somos depurados, ¿y cómo es la depuración? El querer a Jesús. El querer estar unidos a Jesús. El querer poner a Jesús por encima de todo. Y eso es un dolor grande, porque queremos, estamos cerca, pero todavía no estamos ahí. Y en ese momento de purificación, el Señor nos va liberando y nos va haciendo uno con Él hasta que podamos recibir de sus manos la corona de la vida eterna, que es el cielo. Y termino diciendo las palabras de San Pablo, que dice así, recuerden lo que dice la Escritura, hablando acerca del cielo. Ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni mente humana ha pensado jamás las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ese es el cielo.